Cordiales saludos, queridos aprendices. Pero muy buenos días. Good morning, everyone. I hope that you're doing great. And please write down if you can hear me. Okay, so you can say yes, or you can say no. Yes, perfect. So everybody can hear me now. That's nice. All right. So it's me, Luis, your teacher. Good morning. I hope that you're doing great. And let's start with this web conference. But before I start this conference, I would like to tell you something that is really important, okay? Entonces, bienvenidos, muy buenos días a todos. Espero que les esté yendo grandioso. Entonces, les habla otra vez su profesor Luis. Vamos a comenzar con esta videoconferencia. Vamos a hablar acerca de los verbos modales. Vamos a hablar acerca de cuál es su uso para que ustedes puedan realizar las evidencias de la segunda evidencia, ¿correcto? Que tiene que ver con un foro que ahorita lo revisamos. Bueno, entonces, antes que nada, sé que muchos de ustedes han tenido dificultades con la primera prueba, ya que los audios no les está saliendo para escuchar. Yo estuve verificando ese audio ayer y efectivamente al momento de presentar la prueba no estaba reproduciendo el audio. Entonces, lo que voy a hacer en el día de hoy, en un espacio que tenga, voy a tomar esos audios, los voy a grabar y se los voy a enviar para que ustedes puedan presentarlo, ¿ok? Esa será como una de las formas para yo poderles ayudar porque realmente entiendo que no puedan hacerlo. Me disculparán si la calidad del audio no es la mejor. Trataré de hacerlo lo mejor posible, que quede el audio bien y lo separaré por pregunta, de manera tal que no haya inconvenientes con ese tema, ¿ok? Entonces les agradezco su atención en cuanto a eso, ¿vale? Okay, well, thank you very much for your attention today about that issue that we had. So I'm going to see the translation here, but it's for you, not for me. Entonces, aquí acabo de activar la traducción de esto para que ustedes puedan tener la opción de hablarlo en inglés y puedan leerlo también en español. ¿Listo? Entonces, para que por favor empecemos a leer esto. ¿Listo? Okay, good morning. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, cualquier cosa, por favor me escribe en el chat. ¿Vale? Regularmente hago esto para no desviarme del tema principal de hoy, que viene siendo los modal verbs, el uso para expresar quizás probabilidad, para expresar posibilidad, que son dos cosas diferentes, habilidades, etc. Y aquí tenemos varios. So we have several modal verbs. We have can, we have could, we have may, might, will, would, must, shall, and should. Okay, so let's read this so that we can start. When talking about modal verbs, we are referring to a type of auxiliary verb that can be used to express an opinion about the probability of an event occurring. That is, it indicates whether something is probable or possible. In addition, it is also used to refer to a skill to make a request or to request a permission. Acá está en español, ¿ok? Ahora yo les hablo. Les explico. Hence, its meaning will depend on the context of the sentence in which it is located.
as well as the verb it accompanies. Most verbs include. La mayoría de los verbos incluye entonces esto que está acá. Ahora, un modal verb es un tipo de verbo que es auxiliar. ¿Listo? Eso tenerlo en cuenta. Auxiliares, que ya hemos visto. El verbo to be es un verbo auxiliar. El verbo do and does es un verbo auxiliar. ¿Ok? Esos son verbos auxiliares. Entonces, antes que nada, alguien me está haciendo una pregunta. Voy a desviar un poquito del tema. Si ya hicieron las 3 pruebas, if you already did the 3 test attempts, then today I will allow another attempt, ¿ok? Entonces, lo voy a configurar para que puedan realizar otra prueba. Otro intento. Another attempt. All right. You're welcome. Okay, good. So, entonces, ¿qué creerían ustedes que es la diferencia? What would you think is the difference between probable and possible? What do you think is the difference between that? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre probable y posible? Okay, so if a pig wants to fly, that is not possible. Si un cerdo quiere volar, eso no es posible. Lo más probable es que al intentar volar, pegue un brinco, un salto y caiga al suelo. Y dependiendo de dónde se tire, puede estar cayendo de un risco, ¿cierto? Okay, so it is not possible for a pig to fly. It is possible that he is going to jump, and probably, if he's not careful, he can jump over a risk, over a mountain or something like that, and then fell down. Okay, so it is not possible. Entonces, lo posible y lo probable. Aquello que es probable no necesariamente va a ocurrir. Simplemente existe la probabilidad. Usted se compra la lotería y existe un porcentaje de probabilidad dependiendo de cuántos números compre, cuántos tiquetes compre, ¿cierto? En la medida en que usted compre más, pues existe más probabilidad. Es decir, sí es posible ganarse la lotería, pero es poco probable. Si no fuera posible ganarse la lotería, entonces el negocio no funcionaría. So if you want to buy a ticket, of a lottery ticket, it is possible to win the lottery, but it's not that probable to, the probabilities that you have to win the lottery is the percentage is really low. Of course, if you buy more tickets, then your probability will not skyrocket, but it will actually get high. You have higher probabilities to win the lottery. But it doesn't mean, but because you have the probability, it will happen, right? So that's the difference between probable and possible. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una probabilidad y una posibilidad. ¿Por qué hago la diferenciación? Porque muchos de estos verbos que son modales hablarán acerca de probabilidades y de posibilidades. All right, so can, habilidad o posibilidad. I can play the guitar, you can't play the guitar. ¿Puedo o no puedo hacer algo? ¿Es posible tocar la guitarra? ¿Es posible aprender un idioma? ¿Es posible producir una película? Es posible. Ahora, la pregunta es si usted puede hacer todas esas cosas. Can you play the guitar? Can you record or create a movie?
Or can you, let's say, be a professional biker or professional boxer? Are you a professional boxer? Can you box? ¿Puedes boxear? Yo tengo ideas de cómo se boxea, pero si me pones a un boxeador profesional, muy seguramente voy a terminar noqueado en cuestión de segundos. Y ellos son unos killers, unos asesinos, por decirlo así, coloquialmente hablando, ¿no? Son letales. Entonces, no me atrevería jamás a meterme con un profesional de boxeo ni lo irrespetaría porque las habilidades que tienen ellos son mucho más allá de las habilidades que yo tengo para combatir. A eso es a lo que me refiero. Entonces, aquí tenemos un can, una habilidad o posibilidad. ¿Puedo o no puedo? Ahora, ¿puedo yo convertirme en un boxeador profesional o por lo menos en un boxeador letal o algo así por el estilo? Claro que puedo. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Ya es otra cuestión, ¿no? No voy a boxear a un Mike Tyson, ni siquiera a la edad que tiene Mike Tyson ahora, que son como 57 años, me atrevería a boxear con ese hombre, ¿cierto? Porque skill, the ability, la posibilidad de sus golpes, el desarrollo técnico que ha tenido en sus movimientos, que ya los tiene, que sus músculos ya tienen una memoria desarrollada para cómo defenderse y cómo lanzar un golpe y noquearlo uno, pues, por supuesto es algo que se ha aprendido desde, fue muy pequeño hasta hoy, todavía que sigue practicando ese deporte. Entonces, existe la probabilidad de que una persona como yo, que no es boxeador profesional, le gane. Bueno, solamente yo creería que ahí entraría la suerte o entraría alguna variable que no tomáramos en cuenta, pero dentro de lo que se puede decir, no sería posible, ¿cierto? Pero bueno, habilidad. Se puede desarrollar la habilidad. Can. So I can play the guitar, I can write a book, I can play the piano, I can speak English, I can run, I can swim, etc. Now, could, pasado de can para hacer solicitudes. Entonces, es muy común. Yo ahorita les voy a hablar de la estructura, no se preocupen. So, later I will write down some examples so that you can use it. So, could is the past of can. Now, could you please give me a soda? Could you please give me a glass of water? Could you? Entonces, se hacen solicitudes formales con el could. No con el can, sino con el could. Por supuesto, yo puedo decirle a una persona, can you give me a glass of water? ¿Me puedes dar un vaso con agua? Pero la forma más formal y la forma más correcta es decir, could you give me a glass of water? Could you give me a glass of water? Podrías. Sería entonces el could. Podrías. Now, may. Probabilidad. Y también pueden hacer solicitudes con el may. May I please have a glass of water? Ese es incluso, también significa podría y también podríamos hacer solicitudes, pero también estamos hablando aquí de una probabilidad. It may rain, it may rain in the afternoon. Podría llover de noche. Lo mismo ocurre con el might, es posibilidad o sugerencia. También podríamos hablar de que it might rain in the afternoon. Podría llover en la tarde. O para también hacer sugerencias que ya vamos a entrar cuáles son esos. ¿Ok? So you might you might study today.
deberías estudiar hoy. Podrías estudiar hoy. Es una sugerencia, pero muy, muy suave, por decirlo. Will, futuro con intención clara. Y este will, con intención clara, habla de aquellas oraciones o aquellas acciones, perdón, en inglés que son de una respuesta casi que inmediata. Entonces, the door is ringing. La puerta está sonando. Pues alguien está tocando la puerta, está timbrando la puerta. I will answer the door. I will open the door. Or the phone is ringing. Ring. So I will answer the call. Voy a responder la llamada. I'll answer the call. Okay. Now, would. Peticiones. Would. I would. I would like to have a steak. Me gustaría. Ahora, can, puedo, puedes, pueden, etcétera. Could, podría. El may y el might, que son muy fáciles, muy parecidos, quiero decir. El may y el might. El will, que todo verbo que ustedes utilicen con el will, se le colocará como iré, compraré, jugaré, comeré, beberé, trabajaré, ¿sí? Todo eso en futuro. El would, se pueden hacer peticiones con el would, como I would like a cup of coffee, me gustaría, gustaría una taza de café. El must viene siendo un compromiso, pero este must es una obligación. You must not smoke here. No debes fumar aquí, pero ese deber tiene una categoría de prohibición, una etiqueta de prohibición. You must not. No es una sugerencia fuerte, no. Es no lo podrás hacer, o sea, está prohibido. You must not smoke here. Shall es el mismo significado de will, es cierto, se usa poco, es cierto, sobre todo en el inglés que es un poco más viejo. Old classic English, you can use the shall. I don't know if you ever seen the movie The Lord of the Rings. You shall not pass. Decía el mago en The Lord of the Rings. You shall not pass. Vamos a colocarlo así. Permítanme. No sé si hay alguno que se haya visto The Lord of the Rings. You shall not pass. Aquí lo que está diciendo es you will not pass. Eso es lo que realmente está diciendo. Y es lo mismo. You shall not pass, you will not pass. Ahora, si alguna persona ha tenido una experiencia acá de escribir literatura o de escribir poemas o de escribir algún libreto o algo que tenga que ver con el arte de la escritura, el oficio de la escritura, por supuesto, ese will not pass suena feo. Sonoramente hablando, para lo que quiere decir el mago ahí es you shall not pass. El shall tiene esa fuerza que no tiene el will en ese pasaje. Entonces estuvo muy bien escrito. No pasarás exactamente. Es más artístico el shall. Sí, tiene un poder ese shall ahí que va de acuerdo con todo el ambiente, con todo, incluso la melodía de la palabra shall, will, shall, ¿sí? Tiene más poderes. Bueno, y estamos hablando de magia, entonces el shall tiene esa, valga la redundancia, esa magia detrás de esa palabra. You shall not pass. Bueno, entonces el will, shall son parecidos y el should, acá el should
se da para hacer sugerencias también. Para hacer sugerencias. Entonces, si yo digo, you should study for the test. Miren la diferencia entre el should y el must. Por ejemplo, you should study for the test. Y yo escribo, you must study for the test. Ahí hay una diferencia bastante grande. Y esa diferencia bastante grande es en el significado del should y el must. ¿Por qué? Porque el should es sugerencia. Deberías estudiar para la prueba o para el examen. Debes. Ya tiene otra fuerza, debe. Pero ese debe es parecido, debe ser parecido a este. You have to study for the test. ¿Ok? You have to study for the test. Muy bien. Entonces, deberías estudiar, debes estudiar, tienes que estudiar. Ahora, este have es un poco más informal. ¿Sí? Es un poco más informal. Y el must es más formal. Pero el must, prácticamente, ese debe significa tienes. ¿Ok? Como para que lo tengan. Sin embargo, por supuesto, have es una palabra que utilizamos mucho los papás. You have to. Tienes que. O sea, y no admite negación en ningún lugar. Doesn't admit any negative response if you say you have to your son or to your kid. You have to. If you say you must, well, it is good. It has power, but the have to has more power than that. Okay. Sigamos entonces bajando para poder ir trabajando esto. Ok, miremos estos. Sí, vamos a utilizarlo acá. Miremos esto. El can. Use of can. The modal verb can is used in various ways or with different intentions. Basically, it can be used to ask for permission, enunciate general truth, talk about an ability you have, as well as make requests and offers. In Spanish, it is translated as poder, as long as there is a possibility or you have the ability to do something. Right? Okay, so listen. Mary can speak English. You can play volleyball. All right. ¿Cuál viene siendo aquí la estructura? Mary es pronombre. Después viene el can y después del can viene el verbo principal. Recordemos que el can es un verbo auxiliar. Es un verbo modal, pero recordemos que los verbos modales tienen su forma auxiliar. ¿Ok? Mary can speak English. Entonces, you can play volleyball. Pronombre o sujeto. Tenemos el can y después tenemos el verbo principal. Y este es el complemento volleyball. All right. Ese es un ejemplo claro. Bueno, vamos a ver ahora la estructura gramatical. Affirmative form, subject, moral verb, main verb, and complement. The baby can run fast. Okay, interrogative form. How do you do the interrogative form? De la misma manera como hacemos con todos los auxiliares en inglés, para hacer una pregunta siempre. Por eso es que encuentro el inglés fácil, porque tiene mucho sentido, tiene mucha lógica detrás de su estructuración. So it is very logical the way that the grammar structure is structured. Okay, it is composed, it is written, right? So you use the moral verb, the subject, the main verb, and the complement, right? Can the baby run? Can the baby run? You can see can, and then the subject, and then run.
Right? ¿Sí? Lo mismo. Primero el auxiliar, después el sujeto o pronombre y después el verbo. Y después el complemento. En este caso no necesita complemento porque este es un verbo directo. Can the baby run? ¿Puede el bebé correr? And the negative form, it is the same as the other ones. Es lo mismo que los otros, solamente hay que agregarle el not después del verbo auxiliar. El am va con el not, por ejemplo. El is va con el not. El are va con el not. Ahora, el do va con el not. El does va con el not. Si vemos el pasado, el did va con el not. Y así sucesivamente para hacer una negación. Siempre va a ser así, es muy sencillo. O su forma contracta, correcto. Hay una forma contracta que bueno, aquí la vamos a ver, miremoslo aquí. Aquí hay una forma contracta del verbo cannot, que es esta. ¿Ok? Pero significa lo mismo que esto, cannot. ¿Ok? Es lo mismo. All right. And this is the negative form. The negative form. The baby can't run. The baby can't run. Hasta el momento. Fácil. Facilito. Muy bien. Continuemos. Use of could. The modal verb could is the same as can. It's, but it is, or but in the past tense, sorry. It also serves to express a possibility that an event or fact occurs. It is also used when it is necessary to give tone of formality when making a request or petition to the person to whom you are speaking. Examples. You could scream louder. Lori could study ballet. Peter couldn't go to the movies. Now, what we see here is, podrías gritar, you could speak louder, you could scream louder. Podrías gritar más alto o más fuerte. Sí, claro, lo puede hacer. Es una posibilidad, es posible gritar más fuerte. Si dijera la forma negativa, you couldn't scream louder, bueno, no podrías gritar más alto, más fuerte. Bien. Larry could study ballet. Lori could study ballet. And Peter couldn't go to the movies. De todas, esta es la diferente. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando el pasado de este verbo, del verbo can. Aquí está diciendo, Peter no pudo ir al cine. Peter couldn't go to the movies. ¿Ok? Mientras que acá está hablando de posibilidad, podrías gritar más alto. Lori podría estudiar ballet. Es una posibilidad, ¿cierto? Aquí Peter couldn't go to the movies. Está hablando de algo que ya ocurrió y que ese Peter no pudo ir al cine. ¿Okay? Está hablando en forma pasada. Entonces, no pudo. Recordemos que el could es el pasado de can. Okay. Good. Let's move on. So, we have the affirmative form, as I told you before. It's the same subject, modal verb, main verb, and complement. Es lo mismo. Es lo mismo. Y vamos a darles un spoiler, un adelanto de todo. Con este verbo, con estos verbos modales, nunca vamos a utilizar el to. De ningún modo. Entonces, yo, por ejemplo, si yo digo, I can play the guitar, nunca vamos a hacer esto. El can to, por ejemplo. Nunca. Lo mismo ocurre con el could.
Miren la diferencia. I can play the guitar, I can play the guitar. Puedo tocar la guitarra. Y lo otro es, podría tocar la guitarra. Existe la posibilidad de que pueda tocar la guitarra, pero no tengo la habilidad para hacerlo, ¿cierto? Dos cosas diferentes. Pero lo que me refiero también es que después de los verbos modales no se admite esta partícula to, ¿ok? Jamás. Muy bien. Entonces eso es un spoiler. Y para todos también, para hacer las preguntas, también se coloca primero el, el auxiliar, could, el pronombre, play, el verbo y complemento. Could I play the guitar? Y para agregaciones, I couldn't play the guitar. Pero si se dan cuenta, en esta oración de I couldn't play the guitar, tiene un sentido más de pasado que de probabilidad. Yo que ya tengo el uso bastante inmerso en mí, ahí podría decirse no pude tocar la guitarra o no podría tocar la guitarra. ¿Sí? I couldn't play the guitar. También es posible, pero todo depende del contexto. Pero aquí tiene más sentido el no pude. All right. Continuemos. Use of should. Entonces, miremos los ejemplos acá. Tenemos aquí to express an obligation, to express an advice, indicating a probability. Could se utiliza, los modales tienen algo particular y es que se puede utilizar para todos los pronombres. Can se puede utilizar para las primeras, segundas y terceras personas. El should para las primeras, segundas y terceras personas. El might, el may, el must, etc. Todo se puede utilizar para las terceras personas. You can use all the persons, all the pronouns. Okay? All pronouns. I, you, we, they, he, she. Bueno, entonces, miremos este should como para expresar obligation. To express an obligation. I really should visit my father in the hospital. You're welcome. I really should visit my father in the hospital. Realmente debería visitar a mi padre en el hospital. Ahora, es una obligación, pero no es una obligación como de que alguien le está diciendo a usted que debe hacerlo, sino que es una obligación moral. Es una obligación moral. Si yo tengo a mi papá y lo tengo enfermo, yo expreso mi obligación, puedo expresarlo de esta manera. I really should visit my father in the hospital. Pero aquí pareciera, cuando uno utiliza el should, que la persona realmente está pensando demasiado en ir a visitar a ese papá. Si a mí alguien me utiliza, I really should visit my father in the hospital, lo tomaría como algo ligero, como algo, bueno, el papá está en el hospital, pero muy seguramente no es nada serio. Así lo tomaría yo, aun cuando haya de por medio una obligación. Realmente estoy diciendo debería, ¿sí? O sea, pronto fue al hospital, hicieron un chequeo de la presión sanguínea o algo así, y ya, y no pasó a mayor cosa. To express recommendation or advice, you should study the career you like. Deberías estudiar la carrera que te gusta. Ahora, aquí me parece que está mal empleado. Aun cuando está aquí en el curso, me parece que está mal empleada esa oración. You should study the degree you want. You really want. Or you really want. You really like. Así. Yo diría de esta manera. La palabra clave aquí es degree. Quizás no lo escribí igual como estaba ya, ¿ok? De pronto me equivoqué, o le agregué una palabra diferente, pero hay algo que se llama semántica. Semánticamente hablando tiene el mismo significado, ¿ok? Entonces, la clave aquí está en degree, porque ¿qué pasa? Career es
carrera, pero no es carrera como nosotros lo utilizamos acá en español, que es, voy a estudiar psicología como carrera. No. O voy a estudiar ingeniería, la carrera de ingeniería. No. En ese caso se utiliza es degree, que viene siendo como la carrera que nosotros hablamos acá de carrera, ¿sí? En inglés, carrera quiere hablar de toda esa trayectoria que tú has hecho como ingeniero, toda esa trayectoria que tú has hecho como teacher, eh, toda esa trayectoria que has hecho como científico, por ejemplo. Esos son ejemplos. ¿Ok? Eso es una career, pero el degree es el título. Entonces, uno no estudia una carrera, uno estudia un degree en inglés. You should study the degree you really want. Vamos a ver cómo está escrito acá. Vamos a ver cómo está escrito acá. You should study the career you like. Bueno, want es querer y like es gustar. Da lo mismo. ¿Ok? Lo que quieres, lo que te gusta. All right. Y eso es una sugerencia o un consejo. Y aquí, probability. Everyone at Chalmers House is infected with COVID-19. They should be in the hospital by now. Ahora, está expresando la probabilidad de que, bueno, perdón, si todos están infectados del COVID-19, entonces todos deberían estar en el hospital ahora. Ahora, esto le está hablando una persona y lo está diciendo de la siguiente manera. Lo está diciendo así. Ya que las personas en la casa de Thelma le dio COVID o se infectaron con el COVID-19, entonces, o luego entonces, esa persona sin saber asume que todos deberían ya estar en el hospital. ¿Sí? Es una probabilidad. Es una probabilidad, pero no es que realmente eso es lo que esté sucediendo. ¿Ok? Muy bien, entonces, no vamos a alcanzar a terminar la otra parte, entonces dentro de 9 minutos, 10 minuticos, nos volvemos a conectar por el mismo enlace para hacer la segunda parte de la conferencia, ¿ok? Muy bien, entonces, por favor, se conectan dentro de 10 minutitos. Thank you.